Buenas noches a todos, de los que están a este lado del charco, los del otro lado, pues buenos días, sí, buenos mediodías, más o menos. Pues vamos a entrar en el tema de hoy. Seguimos con la serie de Interpretando las Escrituras y seguimos con las figuras retóricas. Hoy es el tema número 13 y vamos a ver, es una figura doble la que vamos a ver. Entonces, son figuras retóricas o literarias número 3. Ahorita todavía estamos en lo que se conocen como figuras de comparación, ¿sí? Vimos el símil, vimos la metáfora. Ahorita vamos a ver, es una que se divide en dos, ¿sí? Y ahora sí que ahí les va un trabalenguas, pero esta se llama antropomorfismo y antropopatía. Antropomorfismo y antropopatía. ¿De qué se tratan estas? Porque se oyen muy amenazantes, pero no lo son. Y son muy importantes además, como todas las figuras, pero esto es muy importante porque ha dado pie, el no entender estas figuras ha dado pie pues a doctrinas muy equivocadas. El antropomorfismo y la antropopatía, lo dije lo estuve repitiendo como 100 veces antes de decirlo ahorita, de todos modos me trabé. Así que si usted se traba, no se preocupe. Básicamente trata de las partes del cuerpo del hombre, de sentimientos propios, de acciones, de circunstancias que tienen que ver con el hombre, ¿sí? Pero que se le atribuyen a Dios. Ahorita voy a llegar para allá. Recuerdan como con la metáfora, ¿no? Que aunque es una figura de comparación, en diferencia al símil, ¿verdad? Van a recordar eso, que la metáfora le asigna un sentido, un significado a otra cosa que incluso puede ser contraria. Bueno, el antropomorfismo y la antropopatía es esencialmente, bueno, no es lo mismo porque es muy enfocada esto a lo que es el ser humano, ¿sí? De ninguna manera estamos hablando de humanizar a Dios, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Ni de humanizar a Dios, ni de divinizar al hombre, ¿sí? Hay que tener mucho, repito, mucho cuidado. Entonces vamos a empezar a ver ahorita lo que es el antropomorfismo. Esa es la primera que vamos a ver. Realmente hay autores que tratan, por ejemplo, el antropomorfismo y dicen que de aquí se desprende la antropopatía, y hay otros que toman la antropopatía y desprenden de ahí el antropomorfismo. La verdad es que en este sentido el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Porque trata de dos cosas, como lo vamos a ver ahorita. Ahora sí que es distinto, pero con relación al hombre. Entonces, ¿qué es el antropomorfismo? Bueno, pues es un tipo de personificación, ¿sí? O una prosopopeya. Una prosopopeya es una figura que vamos a ver también porque está presente en las escrituras. Es también una figura de comparación. Pero tranquilos, ¿no? El antropomorfismo, entonces, etimológicamente la palabra se divide en dos. Antropos, que quiere decir hombre. Cuando hablamos de antropología, por ejemplo, estamos hablando del estudio del hombre, ¿sí? Y aún en la Biblia hay una parte dentro de lo que se conoce como teología sistemática que se trata, ¿verdad?, de antropología, que se trata, antropología no solamente incluye, ¿verdad?, o no solamente es andar haciendo excavaciones, ¿verdad?, encontrando lugares, todo eso tiene que ver para estudiar al hombre, ¿sí? Entonces, antropomorfismo viene de la palabra griega antropos, que es hombre, y morfe, que quiere decir forma, ¿sí? Forma de hombre, esto es lo que quiere decir. Entonces, es un tipo muy especial de metáfora porque, perdón, porque se utiliza mucho en la Biblia, ¿sí? No solamente en el Antiguo Testamento se ve muchísimo, creo que de hecho se ve más en el Antiguo Testamento, hay más repetición del antropomorfismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay mucho, tanto las referencias que se hacen al Antiguo como las propias. Entonces describe, ¿verdad? Es una figura, repito, que describe a Dios como si tuviera características humanas.
como si tuviera. Porque a veces nosotros luego empezamos con el dilema, o el ser humano luego empieza con el dilema, ¿verdad? Desde un principio de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Dicen, entonces, ¿cómo es, verdad? Entonces Dios, Jesús, ¿y cómo estará allá? Y será como un hombre. Entonces ya desde ahí, al no entender esto, si nosotros pensamos de que se refiere a esta forma, ¿verdad? Pues la Biblia no está hablando ahí de forma. Cuando dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza, no se está refiriendo a una forma, ¿está bien? Entonces, no a una forma física, sino a una imagen espiritual, pero no me voy a meter ahorita por ahí. Entonces, Dios puede ser descrito por estas metáforas como si poseyera atributos físicos, ¿verdad? O sentimientos o emociones del hombre. Y esto nos ayuda a entender muchas cosas. Otra vez, yo quiero estar enfatizando en esto. De ninguna manera se trata de humanizar a Dios, ¿sí? Porque a veces en comparaciones, a veces intentamos explicar cosas como estas y, ay, ¿tú crees que Dios va a hacer esto si nosotros somos, si la misma Biblia, ¿verdad? Dice que nosotros siendo malos que buscamos buenas cosas para nuestros hijos? Ahora Dios, ¿cómo va a hacer tal cosa? ¿Cómo va a echar Dios a sus hijos al infierno? No, pues a sus hijos no, ¿verdad? Pero a los que deciden permanecer en su decisión, pues ahí los deja. ¿Sí me explico? Pero eso es otro asunto. El punto es de que nunca debemos humanizar a Dios. Estas solamente son figuras que nos ayudan a entender algunas cosas, ¿sí? Entonces, sabemos todos nosotros que Dios es invisible, que Dios es espíritu, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra, que Dios es espíritu. Entonces, aún, sabemos repito, que Dios es invisible, pero ocasionalmente en la Biblia, otra vez, lo compara con el hombre, pues para que podamos nosotros entender un poquito más. Porque si no, otra vez son términos en los que ahorita lo van a ver, nosotros podemos ubicar cosas como seres humanos, ¿sí? Repito, enésima vez, no se trata de humanizar a Dios y no se trata de divinizar al hombre. Entonces, entendemos que Dios es invisible, que Dios es espíritu, eso es lo que nos dice la palabra, ¿sí? En Colosenses, la primera parte de Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos habla de Jesús, ¿verdad? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, pero aquí ya estamos hablando de Jesús encarnado. Pero ¿cómo es el Padre? Invisible, ¿sí? Eso yo creo que es muy claro, ¿sí? En primera Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es necesario que lo tengamos claro, pero ahí estas figuras pues nos deja ver, ¿verdad? Esta figura literaria, repito, simplemente nos deja ver, pues, más, ¿cómo lo puedo decir? De una manera más práctica, ¿sí? Las acciones de Dios, ¿sí? Eso sería de una manera más práctica las acciones de Dios, más entendibles para nosotros, ¿no? Entonces, hay algunas partes del cuerpo que son utilizadas en esto y que todo mundo, o casi todos, ¿verdad? Ubicamos esto. Por ejemplo, voy a ir dando para los que solamente están escuchando, voy a decir la parte del cuerpo, la que está, aquí solamente tomé algunos versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero habla, por ejemplo, sobre el rostro de Dios. Ahí en Éxodo 33, 23, más al ratito vamos a ir para allá, pero ahí nos habla acerca del rostro de Dios. Y hay muchas cosas,
Cuando se refiere al rostro de Dios, ¿verdad? También se habla, por ejemplo, de que Dios puede ser en un sentido benevolencia de parte de Dios, pero también en otra parte es así como cuando Dios te muestra su rostro, ¿verdad? Y resplandezca el rostro de Dios sobre ti, su sonrisa. Dios es invisible, pero ahí están. Entonces la Biblia nos habla del rostro de Dios, nos habla de los ojos de Dios, ¿sí? ¿Y de qué color tendrán los ojos Dios, oiga? ¿Sí? Ahí está en segundo de Crónicas 7:16, nos habla del oído de Dios, ¿verdad? En el Salmo 31:2, y pues todos entendemos que cuando habla, pues los ojos de Dios están sobre los justos. ¿A qué se está refiriendo? Pues evidentemente a que Dios está poniendo atención, que Dios ve, que Dios sabe. Cuando habla del oído de Dios, pues es que Dios nos escucha, pero no es de que Dios tenga oído, pero nosotros ubicamos no solamente la parte física, pero el sentido del oído. Nos habla en Primero de Reyes 8:24 acerca de la boca de Dios y también en Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Es una referencia que el Señor hace acá en Mateo cuando la tentación ahí en el desierto, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una referencia allá de Deuteronomio, ¿sí? Nos habla muchas veces, habla del brazo de Dios, de la diestra de Dios, que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, ¿sí? En Isaías 52:10 nos habla del brazo de Dios. También ahí en Éxodo 33:23 habla de las espaldas de Dios, ¿sí? O la espalda de Dios. Nos habla muchas veces, no solamente en Job 19:21, pero en cualquier cantidad de pasajes nos hablan de la mano de Dios. ¿Sí? En Job 19:21. Les menciono solamente los versículos para que ustedes los puedan anotar e ir al pasaje. Si nos detenemos en cada una de estas cosas, nos va a tomar muchísimo tiempo, aunque si bien es cierto, vamos a ver algunos pasajes y su aplicación. ¿Está bien? Entonces, el uso de este tipo de metáfora, el antropomorfismo y la antropopatía, de repente hay gente que lo ve como una aparente contradicción que luego te da, ¿no? Porque te dice, bueno, es invisible, entonces si es invisible, pues ¿cómo le ves el rostro? ¿Cómo le ves la espalda? ¿Sí? Entonces, fíjense, en Primera Timoteo, ¿verdad? El Primera de Timoteo, el capítulo 1, capítulo 6, versículo del 16, el A, nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Sí? Eso es lo que está ahí en la primera parte del versículo 16. Entonces dicen, no, es que aquí hay, esto es una contradicción, aquí hay una contradicción, evidentemente es una aparente, solamente subraya aparente contradicción, porque no están ubicando una parte en donde está tratando un sentido literal como es esto de aquí de Primera Timoteo, ¿verdad? Versus Éxodo 32 del versículo del 21 al 23, en donde dice, entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucede, ahí le está hablando a Moisés, ¿no? Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Y no voy a entrar a detallar todo este pasaje que es precioso, ¿verdad? Y hay unas metáforas aquí impresionantes. Yo no sé si alcanzan a ver a Cristo en estas metáforas, ¿sí? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Sobre qué estamos? Sobre la peña, sobre la roca, ¿verdad? Y cómo estamos guardados dentro de la roca, dentro de la peña y sellados con la mano de Dios, y ahí estamos bien protegidos y toda la gloria de Dios puede pasar, todo aquello que, miren, el ser humano, si Dios se manifiesta así a un mortal común como nosotros en todo su esplendor, simplemente nos mata. ¿Sí me explico? No, nuestra
Nuestro cuerpo, a causa del pecado, no soportaría la gloria de Dios. Pero aquí vemos cómo el Señor nos cuida y a mí me parece precioso. Entonces, aquí solamente estoy ejemplificando el uso de esta figura de comparación, ¿verdad? El antropomorfismo. A ver, repítalo. Antropomorfismo, antropomorfismo. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna contradicción, simplemente que en una está tratando de está explicando ahí Pablo algo muy literal y en esta otra parte, pues Moisés está describiendo una metáfora, ¿sí? Una figura de comparación. Entonces, eh, ¿lo podemos ver o no podemos ver a Dios entonces? Entonces, ¿sí se puede ver o no se puede ver? Porque luego, yo no sé si ustedes han notado esto, pero en figuras, sí, que se habla de Dios, ¿no? Ah, allá en el cielo y luego se pone así como que un ser lleno de luz, ¿verdad? Porque dice, no, es que Dios es un ser lleno de luz. Dices, no, no, Dios no es un ser lleno de luz. Dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. No está lleno de luz, Dios es luz. Y es una luz inaccesible, ¿sí? Que ningún hombre ha visto ni puede ver, ¿sí? Estamos aquí. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, aparentemente, Moisés no pudo mirar, por lo que nosotros vemos aquí, no pudo mirar pues directamente toda la gloria de Dios, toda la gloria de la presencia de Dios. Sin embargo, pudo vislumbrar un resplandor, ¿sí? O sea, pudo ver algo magnificente, ¿verdad? Ahí yo no sé qué es lo que sintiera Moisés, ¿no? Al estar así cuando dice, a ver, métete, ya estás aquí sobre la roca, métete ahí, Moisés. Y él metiéndose y de repente yo no sé qué, a ver, ¿le puso físicamente Dios la mano o solamente lo cubrió? Porque luego nos dice que nos cubre en el hueco de su mano, o sea, como que pone su mano así, ¿verdad? Y nos hace casita y nos guarda. Un lugar tan seguro. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Y solamente de repente voltea Moisés, ¿verdad? Y es como que algo alcanzó a ver. Algo alcanzó a ver, solamente, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se le asignan tanto características físicas como actividades propias de los seres humanos. Este es el antropomorfismo, ¿sí? Cosas que pues, el hombre puede ver, que el hombre puede hacer, cubre, guarda, escucha, tiene los sentidos, ¿verdad? Y otra vez, sabemos que Dios es espíritu y pues es imposible de verlo, ¿sí? Dios es espíritu. Para quienes dicen, bueno, pero es que ya cuando estemos en el cielo vamos a ver al Padre. No, al Padre no lo vamos a ver al Hijo en toda su gloria, en todo su esplendor, ¿sí? Qué maravilla, ¿no? Hay otros ejemplos de antropomorfismos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Lucas, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 20. Y es aquí cuando está hablando y está discutiendo el Señor Jesucristo, ¿no? Con los fariseos. Y que le decían, no, es que tú es por Belcebú que echas fuera a los demonios. Y él dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿sí? Y fíjense, esto es muy significativo, esta expresión, el dedo de Dios, porque esto es algo que está en Éxodo. Yo no sé si recuerdan el pasaje precisamente con Moisés, ¿verdad? Cuando va con Faraón y que Faraón tiene ahí sus magos, ¿verdad? Que tiene ahí sus hechiceros, y aquí se está refiriendo el dedo de Dios, se está refiriendo al poder que solamente, que el poder que solamente hay en Dios, el poder que solamente está en Él, ¿ok? Recordarán, ¿no? Y cuando llegó ahí y llevaba Moisés, ¿no? Su vara, entonces pues en esto vas a saber, y suelta la vara, ¿verdad? Y pues, se convierte en una culebra. Y luego los hechiceros, sí, pues ahí les avientan sus varas y ¡cuí! Se hacen sus viboritas, ¿verdad? Y sí me explico, y van replicando algunas de las señales que Dios le permite al enemigo replicar ciertas cosas. No me pregunte por qué, porque no lo sé. Simplemente sé que Dios le permite al enemigo replicar y operar milagros también. Se lo permite
porque es soberano y porque quiere y sabrá, pero le pone un límite, ¿ok? Entonces, este límite llega acá cuando llega a una de las plagas, si no mal recuerdo, es la de los piojos, ¿sí? A los piojosos, los puso bien piojosos a los egipcios, y los hechiceros dijeron, ups, esto es dedo de Dios. O sea, nosotros hasta aquí llegamos. Ya, esto ya esto ya nos rebasa. Entonces, eso nos indica que tiene un límite. ¿Está bien? Solamente quería ejemplificar esto. Cuando está hablando aquí el Señor, el dedo de Dios, Él está diciendo, es todo el poder de Dios, es por el poder de Dios que echo fuera los demonios. De hecho, algunas traducciones dinámicas lo traducen así, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional creo que lo traduce como si yo por el poder de Dios, ¿no? Y aquí está refiriendo evidentemente a eso que está de parte de ese poder de Dios que está por encima del poder del enemigo, ¿sí? Es decir, que está operando en un nivel en que el enemigo ya no tiene permitido operar. ¿Está bien? A eso es a lo que se está refiriendo, de eso está hablando. También vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, cuando dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Pero otra vez, la poderosa mano de Dios, ¿sí? Que es el poder de Dios. Aquí son las obras de Dios. Aquí son los caminos de Dios, es todo lo que tiene que ver con el Señor, con su carácter, con sus obras, ¿verdad? Y lo que está diciendo, sométanse a todo eso, ¿verdad? Sométanse a eso, sujétense a eso, pónganse debajo de la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y Él los va a levantar con esa poderosa mano a su debido tiempo. Entonces, esta figura pues nos describe o presenta a Dios, ¿verdad? El Padre, pues como si Él fuera un ser humano que comparte alguna característica o alguna función humana. Ahora, sabemos que físicamente, dicen, bueno, pero es que aquí se está refiriendo al dedo de Cristo, se está refiriendo a la mano de Cristo. No, esta es una expresión metafórica, ¿sí? De comparación, antropomorfismo, que describe, repito, aquí es al Padre. Aquí no está hablando del Señor Jesucristo, aquí se está refiriendo al Padre, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo. Entonces, el lenguaje, mis amados, antropomórfico, ¿verdad? Ay, me brinqué, sí, me brinqué perdón, en Santiago, ¿verdad? Nos dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. Qué mala onda, ¿no? Cuando un patrón ahí, y más uno aquí se está refiriendo, fíjense, no solamente a los del mundo, también aquí habían 2, 3 cristianos tremendillos que les decían, tú sí, brother, vente, y los explotaban. Y dice, uy, el clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Otra vez llegó a los oídos. Entonces aquí está describiendo al Padre. Ahora, el lenguaje, mis amados, antropomórfico que está tratando aquí los autores bíblicos, es lo que hace es ayudar a comunicar una verdad sobre Dios en términos humanos. Es que lo podamos entender, es decir, pues sí, ahí está ese clamor de los trabajadores que dices, Dios lo está escuchando, Dios está viendo, Dios tiene, ¿sí me explico? Entonces es solamente eso, le está asignando a Dios algún atributo o alguna acción que pertenece a nosotros, a los seres humanos, pues para nosotros ayudarnos a entender que Dios está presente, que Dios está actuando. ¿Amén? Entonces, seguimos aquí. Estas dos figuras son muy sencillas. Entonces, hasta aquí llegamos con antropomorfismo. ¿Okay? Entonces, nada más tenganlo presente. Antropomorfismo tiene que ver todo con las partes del cuerpo. ¿Sí? La boca, los ojos, el oído, acciones que Dios hace, la mano, el brazo, los pies, ¿sí? O sea, todo esto son los pasos, ¿sí? Todo esto, la mirada, todas estas son acciones que nosotros las ubicamos y entendemos que Dios está accionando. Este es antropomorfismo, ¿sí? El otro que vamos a ver, que se desprende de esto o
No sé si antropopatía se desprende de cuál, o antropomorfismo de antropopatía, o antropopatía de antropomorfismo, pero son muy similares. Esto que vamos a ver es antropopatía, y esto está relacionado con el antropomorfismo, pero es distinto porque presenta a Dios compartiendo ya no el aspecto físico, sino el aspecto emocional y psicológico de la personalidad humana, ¿sí? Entonces, el antropomorfismo, repito, tiene que ver con características físicas, con funciones físicas, con acciones físicas. La antropopatía, esto ya tiene que ver, repito, con esa parte eh, inmaterial del hombre, ¿ok? Entonces, antropopatía viene del griego antropos, es lo mismo que la anterior, que quiere decir hombre, más patos, ¿verdad? O pathos, ¿sí? Que quiere decir afectos, que quiere decir sentimientos. Entonces, antropopatía son los afectos y son sentimientos del hombre. Y esta figura, entonces, consiste en atribuir a Dios pasiones, cualidades humanas, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo porque miren, uh, quiero decirlo una vez más, nunca debemos humanizar a Dios. Esta figura solamente nos deja ver, es para entender el accionar de Dios, no para humanizar a Dios, porque sabemos, mis amados, que Dios tiene una personalidad muy, muy propia, y que sus sentimientos y sus expresiones son súper distintas a las de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque está su carácter absolutamente santo. Entonces, cuando habla de la ira de Dios, no está hablando de una rabieta de Dios. No está hablando cuando dice que Dios, entonces es como nuestra ira, porque Dios está airado y yo me airo también. Y yo también, así como Dios está indignado, yo me indigno. Y dices, ey, para tu carrito tantito, para tus caballos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un enojo de Dios es absolutamente santo, porque Él es absolutamente santo. Y cuando Dios indigna, se indigna de una manera absolutamente santa. Nunca debemos de comparar eso, ¿sí? Entonces, cuando habla del pesar, ¿verdad? De su pesar de Dios, cuando hizo algo que ve y le duele, pues nunca va a ser igual al de nosotros, que tenemos un pesar porque hicimos mal, que Dios nunca ha hecho mal, nunca hace mal. Es que la Biblia sí habla que Dios se arrepintió. Bueno, pero que cambié de opinión, ahorita vamos a ir para allá, pero esto es muy, muy importante, porque Dios, si hace algún cambio, no es porque haya hecho algún mal o algo le haya salido mal, ¿sí? ¿Me explico? Porque Él sabe todas las cosas. Su alegría tampoco, cuando habla del gozo de Dios, pues nunca se refiere a las circunstancias. Por eso, cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, fíjense bien, el gozo del Señor, ahí está una antropopatía, es nuestra fortaleza, ¿sí? Quiere decir, yo puedo tener el gozo de Dios y no depende de las circunstancias que estoy pasando, porque las circunstancias que estoy viviendo, o que he vivido, o que voy a vivir, cosas que no puedo cambiar, pues esas me van a ocasionar aflicción. Sin embargo, el gozo del Señor me fortalece. No quiere decir que voy a andar todo el día, ¿sí? Acá y de esa manera, no se refiere a eso, ¿no? No, es que el gozo del Señor nos fortalece, debe estar bien contento. Pues estoy bien triste porque se me murió mi perro, ¿verdad? Yo no sé, ¿no? Pero por encima de eso, tengo una fortaleza que estoy bien aún a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿lo alcanza a notar todo esto? Por eso se utiliza esta figura, la antropopatía, para que nosotros, a un nivel humano, entonces podamos entender lo que Él nos está manifestando de sí mismo, lo que Él está revelándonos de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, vengan conmigo, pongan atención aquí en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 34. Aquí está hablando del nuevo pacto. No me voy a meter a toda esta parte, solamente en lo que ustedes ven ahí en negrillas, en la última parte del versículo. Dice, no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor,
porque todos me conocerán. Pausa, aquí nomás sí me quiero detener, no, es que sí tengo que tratar de explicar esto. Aquí no está diciendo que va a venir un avivamiento y que alguien ahí de repente ya se convirtió al Señor, porque dice, nadie le va a tener que decir nada, nadie le va a tener que enseñar, el Señor mismo va a llegar el Espíritu Santo y de repente, ¡fum!, ¿verdad? Así como si le aventara una bola de fuego, ¿no? Y ¡paz! Y ya de repente hizo algo y... No, 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 no. Esto no se está refiriendo a esto. Ahorita miren cómo el versículo lo aclara, el mismo versículo lo aclara, diciéndole, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, y dice, pues perdonaré su maldad. Entonces, ¿a quién se está refiriendo que le van a conocer? ¿A quiénes se está refiriendo que el Señor les va a enseñar? A aquellos que se han arrepentido y han creído. Está hablando del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, perdonaré su maldad. O sea, no es de que el Señor, es que ya Dios te perdona. Pues si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Dios nos perdona. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Así de sencillo. Si a mí alguien me ofende, yo puedo tener la disposición de perdonarlo si esa persona me pide perdón. Si a mí no me pide perdón, yo no lo puedo perdonar. Sí, no sé si, aquí yo sé que es todo un tema, ¿no? Yo tengo la disposición de hacerlo, y yo puedo decir, pues mira, yo lo tengo acá, pero en mi corazón, pues lo suelto, ¿verdad? Pero yo no puedo extender un perdón a alguien que si no me has pedido perdón. No sé si me explico. Entonces tengo la disposición. Pero es que esa persona ya se murió y entonces para que sanes. Bueno, esos son otros asuntos. Por eso no me quiero meter ahorita por ahí, porque no es el tema. Pero como Dios está vivo, ¿me explico? Aquí esto es muy importante. Dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Recordar su pecado. No va a recordar su pecado. Pues evidentemente, mis amados, no está hablando de amnesia divina. No, es que a Dios ya se le olvidó, porque a nosotros no se nos olvidan las ofensas. Entonces no se está refiriendo a eso. Es que te ofendí, pues sí, me duele y me ofendiste, o te ofendí y te lastimo con esto, te he lastimado. Ya me perdonaste, sí, ya, bueno, ok. Entonces, ¿a qué se refiere? Y no recordaré más, ¿sí?, su pecado. Entonces, aquí de lo que está hablando es que Dios, una vez que perdona nuestro pecado, ese pecado no será más tomado en cuenta, no se va a recordar más, ¿sí? Como algo, ok, ya te perdoné, pero te vuelvo a enjuiciar por lo mismo. No, ya no, porque ya hubo perdón en eso. ¿Sí me explico? Entonces, esto es cosa que nosotros nos haría mucho bien entender cuando, oye, pues perdóname. Bueno, sí, ya te perdoné, ¿verdad? Ahí está, me puede seguir doliendo, o ya me perdonaste y te lastimé con esto. Bueno, pero ya no se utiliza ese argumento para estarte enjuiciando. No sé si me explico. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Ahora sí que cuánta salud en lo espiritual y en el alma nos traería en este sentido, ¿verdad? Sí, pero es que tú hiciste eso y me hiciste eso. Sí, pero ya me habías perdonado y eso fue hace 230 años que pasó. Y ya te restauré, sí me explico, sí, pero es que todavía me duele. Bueno, eso es otra cosa, pero no lo traigas a memoria. ¿Sí me explico? A no ser de que hayan cosas que se tengan que arreglar porque no está del todo resuelto. Eso es otro asunto. Entonces, pero aquí cuando nos estamos refiriendo a que Dios perdona nuestra maldad, ya no va a utilizar esa maldad en contra nuestra. Es decir, esa ya nos perdonó, ¿por qué nos perdonó? ¿Porque Dios es muy bueno? No, porque Dios es muy justo. Sí es muy bueno, evidentemente, pero nos perdona en la base de que hubo un pago por nuestro pecado. ¿Lo ven? Que hubo un sacrificio por eso, no nada más así de una manera arbitraria. Hubo un sacrificio por eso. Entonces, seguimos. ¿Vamos bien? Yo espero que vayamos aprendiendo algo, porque esto está muy interesante. Estas figuras. Esta está tremenda. Génesis 6:6. Dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. ¿Sí? Reina Valera lo traduce bien, pero utiliza una palabra que es y se arrepintió Dios.
¿sí? Y dice que tuvo pesar. Pero arrepentirse no es una palabra precisa en este sentido, porque no está hablando de un cambio de mentalidad de parte de Dios. Así es como que, ay, pues, ¿para qué los hice? No, ya los voy a deshacer a la raza humana, porque no la deshizo. ¿Cómo no? Vino el diluvio y les dio, ahora sí que les dio agua a todos. Pues no, pero no acabó con la raza humana. Ahí está Noé y aquí estamos nosotros. Me explico, juzgó a la raza humana a causa de su pecado, ¿sí? Les dio tiempo, les dio mucho, mucho tiempo para esto. Nos dice que Noé fue pregonero de justicia y nos habla que fueron 120 años de Noé insistiendo, tres generaciones de Noé hablándoles. Pero bueno, eso es otro tema también. Entonces dice que el Señor, esta versión, esta palabra es más precisa. Al Señor le pesó y sintió tristeza en su corazón. Ahora nosotros podemos identificar y nos podemos identificar con esta figura, ¿verdad? Ay, qué pesar con esto. Ahora Él lo sabía desde el principio. Desde antes de la creación, Él ya lo sabía, ¿sí? Pero se llegó el tiempo y bueno, esto se dio. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces ya vamos, miren, esta es una figura estas dos figuras son muy sencillas de entender y no quiero abrumarlos con muchas, meter otra más, ¿sí? Yo creo que esto nos deja muy, muy claro. Déjenme ver un último versículo, ¿sí? Porque esto también nos va a ayudar a entender el sentir de Dios, ¿sí? Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual, ¿sí? El Espíritu de Dios, fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, pues ya tenemos el sello de parte de Él. Ahora cuando dice, no entristezcan, Reina Valera lo traduce como no contristen, poner triste, ¿sí? Pero el sentido que tiene de entristecer no es así como que, ay, el Espíritu Santo se puso bien triste. ¿Cómo estás? Bien triste. No, aquí es entristecer, pero tiene que ver con agravio. De hecho, esa es una traducción también. Eso se traduce también la palabra, y no agravien al Espíritu Santo, ¿sí? No hagan que el Espíritu Santo lamente, ¿sí? No hagan que el Espíritu Santo, o sea, no lo agravien. Y habla del Espíritu Santo, dice, por el cual, también se traduce en el cual o con el cual fuisteis también sellados para el día de la redención. Es decir, nos pone su sello de que le pertenecemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando hemos creído, el Espíritu Santo nos bautiza, nos mete al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos da su Espíritu Santo, y aquí hay una inmanencia ya con el creyente y es algo maravilloso. Entonces, aquí llegamos al final de esta clase, que es breve, que es corta. Yo espero que hayan quedado claros estas dos figuras, que es una se desprende de la otra, ¿verdad? Antropomorfismo tiene que ver antropos, ¿verdad? Hombre, morfos, forma, todo lo que tiene que ver físicamente y acciones físicas del hombre. Y está antropopatía, antropos, ¿verdad? Hombre, patos, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, repito, porque al interpretar los textos con este tipo de lenguaje figurado, con este lenguaje metafórico, ¿sí? Es importante que entendamos que no es algo literal, sino siempre es encontrar ese sentido. Aquí otra vez, yo no lo había dicho, no había remarcado en esto, pero el sentido primario que tiene detrás de ese lenguaje. ¿Qué es lo que nos está expresando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque otra vez hay movimientos, ¿sí? Que luego lo toman así y lo llevan de una manera muy literal, ¿sí? Y es, como vimos hace un momento, una aparente contradicción. Oye, pero no, que es invisible. Entonces, si Dios es invisible, ¿cómo es que tiene esto? No, la Biblia está mal, ¿sí?
No, no está mal, es un lenguaje metafórico. Hay partes en donde uno tiene que ubicar cuando es literal y cuando es metafórico. Pero esto nos ayuda a entender entonces para darle el sentido, ¿sí? Yo con esto concluyo la clase del día de hoy. Yo espero que estemos bien, que hayamos aprendido, aunque sea un poquito, que nos quede claro, porque nos vamos a encontrar mucho con estas figuras, ¿sí? Mayormente en el Antiguo Testamento, mayormente, pero en el Nuevo Testamento también hay mucho, tanto las referencias, repito, ¿sí? Como las propias. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por la atención, que Dios los bendiga.